En ocasiones, necesitamos extraer contenido de una celda de Excel para utilizarlo en alguna otra fórmula o simplemente porque necesitamos una parte de la cadena de texto contenida en la celda. Si necesitamos extraer un número determinado de caracteres que se encuentran al inicio o al final de una cadena de texto, podemos utilizar la función izquierda o la función derecha como vimos en lecciones anteriores. Estas funciones son muy sencillas y prácticas. Pero si por el contrario necesitamos extraer una parte de la cadena de texto que se encuentra en el medio, podemos hacerlo con la función extrae. La función extrae de Excel permite recuperar una subcadena de texto dentro de una cadena de texto mayor. Esta función se encuentra archivada dentro del grupo de funciones de texto. Es una función que por sí sola tiene poca utilidad, no obstante, combinada con otras funciones tiene gran potencial. La función extrae en Excel recupera carácter a carácter una palabra de una frase mayor o palabra mayor. Como mencionamos, la función nos ayuda a extraer caracteres que pertenecen a una cadena de texto. Lo único que debemos proporcionar es el número de caracteres que deseamos extraer y su punto de inicio dentro de la cadena de texto. La sintaxis de esta función es igual extrae entre paréntesis los argumentos texto, punto y coma, posición inicial, punto y coma, número de caracteres. La función extrae tiene en sí tres argumentos. El texto es un argumento obligatorio y es la cadena de texto que contiene los caracteres que se desea extraer. Posición inicial es un argumento también obligatorio y es la posición del primer carácter que se desea extraer del texto. La posición inicial para el primer carácter del texto es 1 y así sucesivamente. Si posición inicial es mayor a la longitud del texto, la función extrae devuelve el texto vacío. Si la posición inicial es menor que 1, devuelve el mensaje de error de valor. El siguiente argumento, que es el tercero, es el número de caracteres. También es un argumento obligatorio y especifica el número de caracteres que se desea extraer y que devuelva el argumento. Para explicar la función extrae en Excel, realizaremos un ejemplo muy sencillo pero ilustrativo, donde extraeremos la palabra sistemas del contenido de la celda B6. Como podemos visualizar, en la celda B6 tenemos la frase computación y sistemas de información. Con la función extrae podremos obtener a partir de una palabra o frase contenida en una celda otra palabra o frase en una nueva celda. Por ejemplo, volvemos a indicar nuevamente que en la celda B6 tenemos las palabras o la frase computación y sistemas de información. Podemos, mediante el uso de la función extrae, extraer la palabra sistemas del contenido de la celda B6. Para realizarlo, primero nos posicionamos en la celda donde insertaremos la función, que en este caso es la celda B15. Hacemos clic a la celda B15 para posicionarnos en ella y luego insertaremos la función. Recordemos que hay varios métodos para insertar la función en Excel. Una de ellas es hacer clic a FX, que se encuentra en la parte superior al lado de la barra de fórmula. Al hacer clic se abre el cuadro de diálogo de insertar función. Seleccionaremos la categoría texto. Luego, de la lista que aparece, ubicamos la función extrae. Seleccionamos y luego clic al botón aceptar. Se abre el cuadro de argumentos de la función, como podemos visualizar. En ella debemos ingresar los tres argumentos con los cuales trabaja la función. El primero es el texto. Es el primer argumento y se refiere a la cadena, frase o palabra original de la que extraeremos una subcadena o palabra. En este caso, el texto con el cual vamos a trabajar y del cual se desea extraer se encuentra en la celda B6. Podemos escribir el nombre de la celda o hacer clic a la celda B6 para hacer referencia a la celda.
Luego pasamos al siguiente argumento, clic en la siguiente casilla, que es posición inicial, que es el segundo argumento, que se refiere a desde dónde extraeremos. En el caso de la palabra computación y sistemas de información, para extraer la palabra sistemas, tendremos que decir que la posición inicial es 15. Es decir, desde la posición que ocupa la primera letra de la palabra extraer. Como nosotros necesitamos extraer solo la palabra sistema, podemos visualizar que la primera letra de esa palabra tiene la posición 15. Recordemos que se empieza a contar desde la primera de la izquierda, posición 1, 2 y así sucesivamente. Por eso que la posición inicial de la palabra que deseamos extraer es la posición 15. Ingresamos el número 15 como segundo argumento. Pasamos al siguiente argumento, que es el tercero, que es el número de caracteres. Este significa que debemos ingresar cuál es el número de caracteres que deseamos extraer. En concreto se refiere, como su nombre lo indica, al número de caracteres que tiene la palabra extraída. Siguiendo con el ejemplo, este argumento debe ser igual a 8, porque la palabra sistemas tiene 8 letras o 8 caracteres. Si contamos, sistemas tiene 8 caracteres. Por eso vamos a colocar número de caracteres 8. Es importante también considerar el espacio en blanco como un carácter en los casos que se presente. Por ejemplo, en esta frase de computación y sistemas de información hay espacios y cada espacio tiene una posición. Por eso que cada una de ellas tiene su posición según visualizamos. Luego de ingresar los argumentos, podemos visualizar como resultado de la fórmula que es igual a sistemas, que es el resultado que nosotros deseamos. Como es correcto, clic al botón aceptar. Podemos ahora visualizar que el resultado de la fórmula es sistemas, que es justo la palabra que nosotros deseábamos extraer. Las tres funciones mencionadas, izquierda, derecha y extrae, son las funciones con las cuales podemos extraer contenido de una celda en Excel. Y a partir de estas funciones básicas, podemos hacer combinaciones con otras funciones para otros usos, abriendo un amplio abanico de posibilidades. Y en las próximas lecciones seguiremos viendo más funciones en Excel.